días, hermanos y hermanas amadas en Cristo Jesús. Damos inicio a esta escuela bíblica dominical del domingo 23 de mayo. Damos gracias al Señor porque a través de este medio podemos comunicarnos y estar todos contactados a través del Espíritu Santo que nos ministra cada día. Damos gracias al Señor. Hoy día nos corresponde la lección número 6. Recordamos que estamos estudiando el libro de Números y la lección de hoy día corresponde a Moisés selecciona 70 ancianos y el envío de codornices. Pero para poder entender esta lección, tenemos que partir desde antes para entender, para comprender realmente por qué Moisés tuvo que seleccionar 70 ancianos y por qué, a qué se debe el envío de codornices. Para tal efecto, hermanos, vamos a estar estudiando en esta mañana y yo me hice asesorar también, como en otras oportunidades, por comentarios bíblicos del Antiguo Testamento del mundo hispano. Además de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, que es una versión moderna del lenguaje moderno actual que nos ayuda a comprender mejor lo que se está tratando a través de la Biblia. Y por supuesto que también tenemos la versión Reina Valera 1960. Además, los apuntes, ¿no es cierto?, de la clase. Entonces, esos son los elementos que lo he condensado en este trabajo y lo comparto a través de la pantalla para que ustedes tengan, realmente puedan también participar de la clase. Ya que a través de esta vía de YouTube no podemos interactuar, pero sí podemos compartir la palabra del Señor. Entonces, antes de iniciar este trabajo, vamos a orar. Qué bueno que es poder orar y adorar a nuestro Dios. Te invito en esta mañana, ahí en tu lugar, donde estás, en tu hogar, donde te encuentres, allí para que puedas tener un tiempo de oración, de gratitud a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú, oh Dios, has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, por este día, por la vida, por la salud, por los alimentos, por nuestra familia, por nuestro hogar. Gracias, Señor, porque podemos, oh Dios, estudiar de tu palabra. En esta hora bendecimos y alabamos tu nombre. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, oh Dios, lo que tienes preparado para nosotros en este día. Bendice en gran manera, Señor, oh Dios, esta clase. Glorifícate ampliamente en cada vida, en cada corazón. Bendice cada hogar representado. Ayuda a mis hermanos, aquellos que se van a unir más tarde, bendíceles también. Y para ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Bien, hermano. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos, la Biblia, esa de Números 11 del 1 al 35. Y usted va a tener una idea completa de qué es lo que se trata toda esta lección. Entonces, ahí vamos a retomar un poquitito de las lecciones anteriores, de las lecciones que entregaron los otros maestros en las clases anteriores. Números 11 del 1 al 35. Un día, los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. El Señor los escuchó y se enojó tanto que envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. La gente pidió a gritos ayuda a Moisés. Él oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Entonces ellos llamaron ese lugar Taberá, porque un fuego del Señor se prendió entre ellos. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos
y se pusieron a llorar y a decir: ¿quién nos diera carne para comer? Como extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajos. Ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es este maná. El maná era como semilla de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molían o lo machacaban con piedra. Luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su sabor era como el de pan que se amasa con aceite. Al caer el rocío por la noche, también caía el maná sobre el campamento. Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se enojó mucho. Moisés también se enojó y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas tan mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes en mi contra para ponerme sobre mí la responsabilidad de este pueblo? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? ¿Fui yo quien los dio a luz para que tú me digas: llévalos en tus brazos, como hace un padre adoptivo, a la tierra que tú le prometiste a tus antepasados? ¿Dónde conseguiré carne para darle a toda esta gente cuando vengan llorando ante mí y me digan: danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo. Eso es mucho para mí. Si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida, pues así me libraré de tanto problema. El Señor le dijo a Moisés: reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Allí ellos compartirán contigo la carga que este pueblo representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. Después dile al pueblo: purifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho: ¿quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. No comerán carne solo un día, o 2, o 5, o 10, o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes, hasta que se les salga por las narices y le provoque náuseas. Eso le sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante él diciendo: ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? Entonces Moisés respondió: estoy en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú dices: yo les daré a comer carne por todo un mes. Si se degollaran todos los rebaños y manadas, ¿habría suficiente para darles de comer a todos ellos? Y si pescáramos todos los peces del mar, ¿le alcanzaría? El Señor le dijo a Moisés: ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Entonces Moisés salió y le dijo a la gente lo que el Señor había dicho. Reunió a 70 hombres de los ancianos de Israel e hizo que se colocaran alrededor de la carpa. Luego el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó una parte del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Cuando el espíritu descansó en ellos, comenzaron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se quedaron en el campamento, uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu descansó sobre ellos, que eran de los ancianos elegidos, aunque no habían ido a la carpa con los demás. Entonces empezaron a profetizar en el campamento. Un joven corrió y le dijo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, le dijo a Moisés: Moisés, Señor, prohíbeles hacer esto. Pero Moisés le dijo a Josué: ¿estás celoso por mí? Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos. Luego Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. Cumplimiento de la promesa. El Señor hizo soplar un viento que trajo del mar bandada de codornices
que cayeron alrededor del campamento. Había codornices en una extensión de hasta un día de camino, alrededor del campamento y a una altura de hasta casi 1 metro del suelo. La gente se levantó y recogió codornices todo el día, toda la noche, todo el día siguiente. El que menos recogió 2 toneladas y distribuyeron las codornices por todo el campamento. No había todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y le envió el Señor una terrible enfermedad. Entonces, ellos llamaron ese sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Del sitio tumbas de la glotonería, el pueblo viajó hasta Haserot y ahí se quedó. Todo esto que hemos leído es una versión de la palabra de Dios para todos. Y como vamos a ver, hermanos, está realmente el lenguaje que usa es muy actualizado y muy entendible. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desmenuzarlo. Vamos a ir paso por paso para comprender, para entender la palabra del Señor. Vamos a escudriñar las Escrituras. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escudriñarlas. Lo que tenemos que hacer. Y para eso, entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con la Biblia Reina Valera, 1960. Todo lo que veamos ahora en cuanto a Biblia corresponde a la Reina Valera. El juego en Taberá, número 11, del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Explicación. El pueblo se queja. La primera de las 3 quejas mencionadas en el viaje entre Sinaí y Cádiz. Quizás la queja aquí tiene que ver con las condiciones en que el desierto inhóspito, aunque no se da la razón específica. Aparentemente la queja fue contra Dios, porque dice que se encendió la ira de Jehová. Un fuego de Jehová ardió contra él y consumió un extremo del campamento. No dice si consumió solamente tiendas y posesiones o si quemó a algunas personas. El pueblo clama a Moisés, él intercede ante Dios y el fuego se apaga. El nombre Taberá, incendio, recuerda el incidente. ¿De qué se quejaba el pueblo? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Número 11, del 4 al 9. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, no te viene esta expresión, ¿ah? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros. Y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre ellos. Ese era el alimento que tenía el pueblo de Israel durante toda su peregrinaje en el desierto. Dios le había provisto, ¿no es cierto?, de ese alimento. Sin embargo, en medio del pueblo, cuando ellos salieron de allá de Egipto, no solamente venían israelitas. Recuerden que, hermanos, nosotros vimos en lecciones anteriores cómo estaba la composición, cómo ellos marchaban por el desierto. Al frente, adelante, iban todas las tribus formadas, ¿no es cierto? Los 600.000 hombres iban al frente. Pero atrás iba la gran masa, el resto de la gente que iba con ellos. Y entre medio de ellos, entre la multitud, iban extranjeros, gente que, si nosotros lo expresamos ahora,
podríamos decir, gente que se coló ahí en el peregrinaje para salir de ahí de Egipto. Y esa gente fue la que empezó a murmurar. Y realmente los israelitas, que también estaban viviendo esa situación, por lo inhóspito del desierto y a lo mejor realmente el anhelo de tener otro tipo de alimentación, entonces realmente se sumaron a esa queja. Veamos cómo está expresado esto. La queja en número 4 al 6, ya lo leímos en la palabra, ahora veamos la interpretación. Comienza con el populacho, probablemente la gente extranjera mezclada con los hijos de Israel. Se dejan llevar por un anhelo sensorial desmedido. Están aburridos del maná, que Dios ha provisto desde hace un año, y quieren carne. No se menciona nada aquí del ganado del pueblo. La fruta y las verduras y el pescado mencionados aquí dan un fiel reflejo de la dieta de Egipto. Vemos en el versículo la tendencia de anhelar los buenos días de antaño, en vez de mirar adelante a la tierra prometida y el bien que Jehová le ha de hacer. El pueblo está mirando atrás a Egipto y quiere volver. Demuestra una y otra vez la misma falta de fe y la misma rebeldía contra el plan de Dios hasta quedarse al fin rechazado por Dios. Mire, qué interesante hermano, esta parte. Demuestran una y otra vez la misma falta de fe y la misma rebeldía contra el plan de Dios hasta quedarse al fin rechazados por Dios. No es muy lejano a la realidad de nuestros días. El maná, número 11 del 7 al 9. Se da una descripción del maná y de las maneras que el pueblo lo preparó. Muchos han intentado explicar el maná como la exudación de un árbol o la secreción de insectos. Aún si Dios eligió usar algún proceso natural para proveer el maná, tenemos que admitir que la provisión regular y copiosa era milagrosa. A la vez, parece que ninguna de las explicaciones ofrecidas satisface todo lo que los pasajes bíblicos dicen en cuanto al maná. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y puede usar métodos naturales, sobrenaturales o cualquier combinación de los dos, a fin de cumplir sus propósitos. Veamos, continuamos adelante con la lección. La queja de Moisés, número 11 del día al 15. Yo Moisés el pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesada en demasía. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Las quejas del pueblo causan la ira de Dios y la desesperación de Moisés. En el versículo 10, Moisés se queja amargamente con Dios del pueblo. Antes, en Números 10, 29, 32, dice la palabra. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raquel, madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos deje, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás el lugar de los ojos. Y si vienes con nosotros cuando tenga el día en que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien.
Moisés habló del bien de Jehová había de hacer. Ahora se quejaba de que Dios le ha hecho mal. Lo leímos en el versículo 11. El versículo 13 demuestra que la causa inmediata de la frustración de Moisés es la demanda del pueblo por la carne. Aunque el capítulo trata de dos temas, la provisión de la carne y la provisión de líderes dotados con el espíritu para ayudar a Moisés. Vemos que los dos están relacionados. No hay necesidad de ver aquí una combinación de dos relatos diferentes como algunos han pensado. Moisés dice que no puede soportar más el pueblo y aún pide morir. Versículos 14 y 15. Parece que está deprimido y sintiendo lástima de sí mismo. Muchos líderes espirituales se sienten así en algunas ocasiones. Recordemos el caso de Elías. Allí en Primera Reyes 19:4, versículos 9 y 14. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, ya han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Debemos hacer como Moisés y estos otros en llevar la carga al Señor y esperar su provisión. No es raro, hermano, encontrar líderes, ¿no es cierto?, en los estados espirituales, ¿no es cierto?, decadentes, porque realmente comienzan a pensar el liderazgo como algo personal, particular, propio, y realmente el liderazgo espiritual es de Dios, proviene de Dios. Y tenemos que, si en un momento determinado estamos en un estado depresivo, en un estado angustioso, que ya no podemos más, ¿cuántas veces hemos sentido eso, hermanos, de tirar todo por la borda, dejar todo de lado? Sin embargo, viene el Espíritu Santo y realmente nos da nueva fuerza. Y la oración nos permite, hermanos, retomar las nuevas fuerzas en el Señor. La respuesta de Dios, número 11, 16, 23. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciáis de Jehová que está en medio de vosotros y lloraréis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermano, aquí Moisés dudaba realmente cuando dice, ¿de dónde vamos a sacar tanta carne? ¿De dónde va a llegar esto? Pero no entendía que estaba hablando con Dios, el Dios Todopoderoso. Y el Señor le responde claramente y le dice, ¿acaso
Moisés estaba pensando realmente en la parte material, estaba pensando en las ovejas, los bueyes, los peces, porque realmente de dónde iba a sacar para tanta gente. Pero no entendía que realmente Dios iba a proveer. Dios proveerá. ¿Cuántas veces, hermano, también a nosotros nos ha pasado en la vida? ¿De dónde? ¿Cómo? No entiendo. No tengo nada. Estoy desprovisto. No tengo provisión. Me falta esto. Estoy sin esto. Estoy sin trabajo. Estoy sin alimento. ¿De dónde voy a sacar? Sin embargo, el Señor tiene preparada la sorpresa. Y Él provee de donde menos pensamos, de donde menos. Contaba la historia de un hermano que está en la presencia del Señor, que en una oportunidad él estaba realmente muy afligido, estaba sin trabajo y tenía que alimentar a sus hijos y a su esposa y no tenían absolutamente nada para comer, nada, no tenían absolutamente nada, no tenían ni siquiera lo que se dice una vulgar papa en la cocina. Sin embargo, él por fe, creyendo en la provisión divina, llegó, sentó a la mesa a su familia, a su esposa, a sus hijos y se puso y les dijo, vamos a orar, vamos a bendecir este día, vamos a bendecir y por fe vamos a bendecir estos alimentos. Hermanos, se pusieron a orar al Señor allí en la mesa estaba vacía, no había nada de alimento, no había pan, no había nada. Y cuando estaban orando, dice que golpearon la puerta. Nuestro hermano este testimonio lo contó en la iglesia. Golpearon la puerta y venía la vecina con una olla hirviendo, una olla grande de comida, y le decía, vecino, ¿sabe qué? ¿Usted me aceptaría esta olla de comida porque sabe que vino un familiar y me invitó a almorzar y qué voy a hacer con tanto almuerzo? Así que hermano, se la dejo, tome, aquí está. Y el Señor había provisto para la necesidad. Gloria al Señor, de donde menos ellos pensaban. Dios proveyó para esa necesidad y esa mesa tuvo el alimento correspondiente. Lo mismo sucede acá, pues, en la historia del pueblo de Israel. Los israelíes, ¿de dónde vas a sacar tanta comida, tanta carne, Señor? ¿De dónde? Le dice Moisés. Veamos qué es lo que pasa con la promesa divina. Dios responde a la queja de Moisés prometiendo tomar algo del espíritu que está en él. El espíritu de Dios, y ponerlo en 70 de los ancianos para que ayuden a Moisés en llevar la carga del liderazgo del pueblo. Era obvio, para Moisés se le hacía muy pesado, extenuante, llevar toda la carga del pueblo. Lo vemos ahí en números 16, 17. Pero veamos qué pasó en Éxodo 24, 1 y 9. Para otra referencia a 70 ancianos, que no era la primera vez que nombraba 70 ancianos. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Yo os inclinaré desde lejos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Esto está en Éxodo 24, del 1 al 9. Ya anteriormente Moisés ya había nombrado a 70 ancianos del pueblo de Israel. Un intérprete dice que en Éxodo 18 Moisés actuó precipitadamente y en contra de la voluntad de Dios, mientras que aquí Jehová le manda señalar a algunos ancianos para ayudarle, pero no encontramos ninguna base para esta petición. Notar que el consejo de buscar la voluntad de Dios, algunos consideran que 70 de los ancianos elegidos en Éxodo 18 aquí reciben el Espíritu de Dios para servir con nuevo poder. Otros creen que además de escuchar pleitos, estos 70 ancianos aquí reciben más responsabilidad en la administración diaria del pueblo. Por eso necesitan una dotación especial del Espíritu de Dios para capacitarles por sus nuevas tareas. En número 11, 18, 20
Dios responde a la queja del pueblo prometiendo proveer carne hasta que sobreabunde. Veamos esta lectura que nos trae una buena enseñanza. En una ocasión, Julio César tuvo una fiesta para un grupo numeroso de sus nobles durante varios días. Antes y durante la fiesta, llovió en Roma. Muchos se quejaron del tiempo. César dijo a sus arqueros que tiraran una flecha hacia el dios Júpiter. Y así lo hizo. Pero las flechas descendieron en las cabezas de muchos de los que se estaban quejando. Las quejas dañan a otros quienes las pronuncian. ¿Ha notado que cuando un perro empieza a ladrar de noche, empiezan a hacerlo también los demás perros del vecindario? Una rana empieza a cantar y la otra inmediatamente le sigue. Lo mismo sucede cuando una persona empieza a quejarse. Enseguida muchos la imitan. Ese es el mal de la murmuración. Cuidado, hermano. Dios nos ayude. Moisés selecciona 70 ancianos. Número 11, 24 al 30. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos, el espíritu profetizaron y no cesaron. Habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Dios derrama al Espíritu Santo. Moisés clamó a Dios porque la carga era demasiado pesada. Guiar a 600,000 hombres quejumbrosos era demasiado. Dios mandó a Moisés a escoger 70 hombres para compartir la carga. Entonces el Señor derramó su Espíritu Santo sobre ellos mientras estaban parados alrededor del tabernáculo, y también sobre 2 que estaban en el campamento. Moisés se inquietó porque estos que estaban en el campamento habían sido llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Pero Moisés dijo que él desearía que todo el pueblo tuviera esta misma experiencia. Número 11:29. Cuando las 70 personas recibieron el Espíritu, todos profetizaron. Esto nos recuerda el día de Pentecostés, 1500 años más tarde. Una vez más, en ese día, Dios derramó su Espíritu y como resultado los creyentes hablaron en nuevas lenguas. Hechos capítulo 2. Así, vemos que una clase de idioma sobrenatural es una señal común cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre la gente. Moisés había presenciado el poder de Dios en milagros espectaculares, y a pesar de eso, en este momento cuestionaba su capacidad para alimentar a los israelitas. Si Moisés dudó del poder de Dios, cuánto más fácil es para nosotros hacer lo mismo. Pero el depender de Dios completamente es esencial a pesar de nuestro nivel de madurez espiritual. Cuando comenzamos a depender de nuestro propio razonamiento, corremos el peligro de ignorar la evaluación de Dios sobre esta situación. Al recordar sus obras pasadas y su poder presente, podemos asegurarnos de que no estamos obstruyendo su ayuda potencial. ¿Cuán fuerte es Dios? Es muy fácil confiar en Dios cuando vemos sus actos poderosos. Los israelitas vieron muchos, pero después de un tiempo puede parecer que su fuerza se ha debilitado en la rutina de nuestros problemas diarios. Dios no cambia,
pero sí cambia nuestro punto de vista acerca de él. La monotonía de la vida diaria nos adormece y nos hace olvidar las cosas poderosas que Dios puede hacer en nuestros días. La fuerza de Dios siempre está presente y, como aprendió Moisés, siempre disponible. Este incidente es muy similar a la historia relatada en Marcos 9, 38, 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Los discípulos querían que Jesús prohibiera a otros echar fuera demonios, porque no era parte del grupo de discípulos. Pero esta clase de actitud intolerante fue condenada tanto por Moisés como por Jesús. Cuídese de poner límites a Dios. Él puede obrar a través del que elige. Dios usa a quien quiere, hermanos. Gloria al Señor. Dios puede, hermanos, así como en un momento puede usar a un niño, puede usar a un joven, puede usar a un anciano, puede usar a una persona que viene llegando al Evangelio. Él es todopoderoso. Él no, hermano, no hace acepción de personas. Él tiene todo el poder y la autoridad y puede hacer lo que él quiera, porque él es Dios. Veamos el número 11, 31 al 35. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataabá partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Hermano, miren qué interesante esta parte, porque cuando leemos aquí, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, en el 33, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Vamos a ver por qué pasó. La codicia. No era que el Señor Dios, si Dios proveyó de esa carne, no era que ellos, porque ya Dios la proveyó para que comieran carne. Pero sin embargo, ¿qué es lo que había en sus corazones? En la codicia, que es un deseo excesivo de poseer algo. Puede ser material o inmaterial, como dinero, riqueza, conocimiento, influencia de los demás. En esta situación que leemos, Dios castigó a los israelitas por codiciar la buena comida. El problema no sucedió porque deseaban cosas buenas, sino que permitieron que su deseo se convirtiera en codicia. Pensaban que era un derecho tener comida fina y solo en eso se concentraron. Cuando a usted le preocupe obtener algo de tal manera que los demás en la vida lo consideran insignificante, es muy posible que su deseo se haya transformado en codicia. Cuidado, hermano. La codicia entra muy rápido en la vida, en los corazones de las personas. Dios responde a su pueblo. Vamos a ver las conclusiones de todo este tema que hemos visto. Introducción. Un cartel en la carretera cerca a cierto pueblo dice: el hogar de 30.000 personas amigables y unos pocos renegones. Nos gustaría ser parte de una iglesia con gente perfecta, ¿verdad?
Dios responde a su pueblo cualquiera que sea su condición. Dios responde a quienes se quejan. Las quejas brotan de nosotros como individuos. Número 11.1 dice que el pueblo se quejó amargamente. Piense los israelitas en el monte Sinaí, en los 10 mandamientos, el tabernáculo, la presencia de Dios. Dios responde a nuestras quejas. El pueblo desagradó al Señor. Él los oyó. Se encendió su furor. Esta expresión del furor de Dios aparece más de 80 veces en el Antiguo Testamento. Dios envió un fuego a su pueblo, versículos 1 al 3. Taberá significa incendio. Moisés fue el gran intercesor. En el verso 2, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Necesitamos a quienes se conmuevan por otros y oran como Moisés. Las quejas son apoyadas por otros. El populacho, versículo 4, hizo conocer la insatisfacción. Luego los hijos de Israel volvieron a llorar, cada familia. Al entrar en sus tiendas continuaba llorando, en el verso 10. Si vemos el Salmo 78, 25, dice, pan de no les comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios responde a quienes están desanimados. Todos alguna vez caemos presa del desaliento. También le sucedió a Moisés en el verso 10 y 15. Parece algo que nos puede suceder a todos nosotros. El Señor da a su pueblo refuerzo cuando está desanimado. Pídale a Dios que le dé más ayuda. Él proveerá a un hijo o hija, cónyuge o alguna otra persona para que le ayude. Hermano, qué gran verdad esto, hermano. Cuando uno menos se lo espera, a veces las personas que ocupamos un liderazgo, que estamos al frente en el trabajo del Señor, y hay un momento determinado que realmente parece que ya no quisiéramos seguir más adelante, y sin embargo Dios coloca a la persona oportuna al lado de nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Gloria al Señor por eso. Él nunca nos ha dejado solos y tampoco nos dejará. Dios responde mostrándonos que no necesitamos tener celo de los que ayudan. 2 de los 70 comenzaron a profetizar. Moisés dijo, ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehová. Verso 29. Muchos son añadidos a la iglesia que desean enseñar, predicar y servir. No le tengamos celo. Todo lo contrario, apoyemos el servicio para la gloria de Dios. Sí, hermano, esto se hace toda vez evidente. Hay personas que son nuevas en los caminos del Señor y Dios los usa en algún ministerio, en algún departamento, los ocupa. Y sin embargo, muchos empiezan a regañar y decir, ¿y por qué a él y no a mí? ¿Por qué usan a este que viene recién llegando? Bueno, Dios hace como Él quiere. Nuestro deber como hermanos mayores es apoyar a los que vienen llegando para que ellos también se integren en el trabajo, en la obra del Señor y sigan adelante. Dios les bendiga, añada bendición a través de esta lección. Hermosa lección, realmente maravillosa. Realmente, ¿no es cierto?, la designación de los 70 y la provisión de las codornices para el alimento del pueblo de Israel en el desierto. Así también Dios lo hace con nosotros. Provee todos los días para nuestra vida. Le invito a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias por esta enseñanza. Qué maravilloso, Señor. Nos enseña cómo tú, oh Dios, has proviste, Señor, para las necesidades del pueblo de Israel allí en el desierto. Señor, gracias, Señor, por ese derramamiento de tu Espíritu Santo allí y la ayuda oportuna para Moisés. Así también lo haces hoy día en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por la provisión divina para cada uno de nosotros. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las instancias, a pesar de las dificultades, a pesar de estos tiempos difíciles, a pesar, Señor, de esta pandemia, donde realmente hay problemas,
problemas económicos en todos los hogares, pero tú a tu pueblo siempre le estás proveyendo. Siempre, oh Dios, estás preocupado del sustento diario. Te damos gracias, Señor. Gracias, Papito. Gracias porque tú, oh Dios, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. Bendice en gran manera a tu pueblo, Señor, a tu Grey, hoy día, a mis hermanos, los hogares que hoy día han estado presentes y los que estarán posteriormente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.